es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Donde nos dirijamos, caminemos, Señor, que tu presencia y tu cobertura siempre esté bajo nosotros, Señor, porque necesitamos cada día más de ti, de tu presencia, de tu ayuda, de tu fortaleza. Háblanos, Dios mío, Señor, te lo pedimos en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos en esta noche a la casa del Señor, en el cual hemos estado adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y vamos a estar compartiendo un salmo y vamos a estarlo estudiando. Hace algunos días o durante varios miércoles estuvimos estudiando diferentes salmos. Vamos a estar estudiando hoy otro capítulo de los salmos. No sé si lo hayan leído en alguna ocasión o lo hayan escuchado, el Salmo 23. Gloria a Dios, un salmo bastante conocido, pero vamos a estudiarlo porque a veces, bueno, no a veces, siempre que nosotros lo leemos o cualquier versículo de la palabra del Señor, aprendemos algo nuevo, nosotros lo estudiamos mirando el contexto, quién lo escribió, el por qué, el para qué y todo lo que implica de que el Señor nos habla a nosotros. Ahí, como este Salmo 23 que es muy conocido y que a veces lo leemos y hasta lo sabemos de memoria y muchas personas lo recitan, lo hablan, lo dicen de memoria. Pero hay puntos que uno, aunque se lo sepan de memoria, una cosa es que nos lo aprendamos de memoria y otra cosa es que lo aprendamos a aplicar a nuestras vidas. Porque a veces nos sabemos muchos versículos, pero no sabemos cómo aplicarlos o no lo sabemos porque lo hemos leído en muchas ocasiones o porque le dan cierta importancia a ciertas palabras. Entonces voy a aprendérmelo de memoria, pero más que aprenderlo es aplicarlo a nuestra vida, cómo podemos utilizarlo, cómo podemos aplicarlo. Y por ejemplo, este Salmo 23, ahora lo vamos a leer todo, empieza con esta frase: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Estoy leyendo la NTV, también lo conocemos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Acá dice, tengo todo lo que necesito, igualmente nada me faltará. O sea que en esta sola frase o en este primer versículo del capítulo 23, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que para que nada nos falte, necesitamos que el Señor sea nuestro pastor y que el Señor pastoree nuestra vida. O sea, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? En muchos cristianos, aún porque estoy hablando al pueblo cristiano, es que no quiere que le falte nada, pero no quiere tampoco que el Señor sea su pastor y que el Señor sea el pastor en algunas áreas, pero en otras dice, no, Señor, esta área no me la toque, esta me la reservo, esta no me gusta que me hablen y no me gusta que me dirijan esta área de mi vida. La demás sí, el 99, el 95, el 99.9 se la entrego al Señor, pero me reservo esta área. Y entonces no dejamos que el Señor sea 100% nuestro pastor, cuando el Señor nos está dando una promesa, pero esta promesa es ¿qué? Una promesa condicionada. Es una promesa, como muchas promesas de la palabra del Señor, en el cual el Señor me dice, voy a bendecirlo en esta área, pero hay esta condición. Y en este versículo y en este capítulo del Salmo 23 nos está diciendo que el Señor es nuestro pastor, y si permitimos que el Señor sea nuestro pastor en todas las áreas de nuestra vida, nada nos faltará. Vamos a leerlo completo y vamos a estudiarlo. ¿Por qué? Porque les adelanto algo, en este Salmo 23 encontramos varios nombres de Dios.
varios nombres de Dios. Digo varios, hay más de 8 nombres, pero vamos a ver 7 nombres y vamos a ver 7 puntos importantes en los cuales encontramos y en los cuales podemos nosotros aplicar este salmo a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado y tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Y en la casa del Señor viviré por siempre. A veces, o durante mucho tiempo, lo hemos escuchado en la versión Reina Valera, en el cual nos termina diciendo: y en la casa del Señor viviré por largos días. Entonces, bueno, vamos a estarlo estudiando, vamos a estarlo viendo, y el Señor dice que Él es nuestro pastor. Recordemos cuando el Señor Jesucristo les habló a los judíos y les dijo: yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Y cuando nosotros leemos en los evangelios, cuando el Señor les habla a los judíos y les dice: yo soy el buen pastor, nosotros escuchamos esa palabra y sentimos que el Señor nos habla, que el Señor quiere consolarnos, que el Señor quiere protegernos. Pero resulta que los judíos, cuando escucharon estas palabras y cuando el Señor les dijo: yo soy el buen pastor, ellos no lo tomaron de la misma forma. ¿Por qué? Porque ellos pensaban y decían: pero ¿y este hombre quién se cree? Si es que para nosotros el pastor, y lo conocemos como Abraham, ellos reconocían a Abraham como el buen pastor, reconocían a Moisés como el buen pastor, y entonces ellos decían: pero es que este hombre se creerá mayor que nuestros padres, que Abraham, que Moisés. Y entonces ellos lo miraban y en sus mentes pensaban y decían: pero este hombre está atribuyendo títulos que no y pensaban, y era como unas palabras muy fuertes para ellos. Y entonces, pero nosotros lo leemos y nos damos cuenta de que el Señor es nuestro pastor. Y el Salmo 23 nos habla, y hay una relación de pastor y ovejas. Y en la antigüedad y en la época, en la antigüedad, en esa época había una importancia muy grande en la vida del pastor y de las ovejas. Y dice: y las ovejas conocen mi voz y me siguen. Resulta que en alguna ocasión hicieron ¿cómo se llama esto? Un experimento. Y entonces estaba el rebaño de ovejas y una persona allá en el campo con todas las ovejas reunidas, y llegó un hombre con el cayado y se paró al lado de las ovejas, y este hombre pues no era el pastor de esas ovejas. Sin embargo, empezó a darle órdenes a las ovejas y a hablarles y a decirles: vamos por este lado, y les hablaba y las ovejas lo miraban, pero no hacían nada, quietas. El hombre tal vez tenía experiencia en el manejo de ovejas, pero no, las ovejas sencillamente lo miraban, pero no se movían. Hasta que se levantó y entró y les habló el pastor de esas ovejas, y solamente casi que con la señal, y empieza a hablarles, y el momento en que el pastor de esas ovejas les habla, las ovejas se fueron dejando guiar y fueron escuchando la voz y fueron dejándose dirigir por el pastor. ¿Por qué? Porque estas ovejas conocían la voz de su pastor. O sea que cada palabra que el Señor nos dice no es porque de pronto sea algo de que quedó ahí escrito, pero sin ningún fundamento. No, es que el Señor nos está diciendo que así como las ovejas conocen
la voz del pastor de esas ovejas, nosotros debemos conocer la voz de nuestro Dios. Y cuando el Señor nos dice algo, podemos decir, es el Señor quien me habló, estoy seguro, esto me trae paz, esto me trae tranquilidad, estoy seguro que el Señor me habló, es la voz del Señor. ¿Por qué? Porque yo conozco su voz. Y entonces por eso el Señor dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Así que a veces nosotros leemos un versículo, el Señor nos da una palabra y sabemos que es el Señor dirigiéndonos, que es el Señor hablándonos. A veces escuchamos, como este experimento que hicieron, escuchamos una voz y esa voz pareciera que como que trae algo espiritual, pero escuchamos también esa voz y decimos, algo no me cuadra, algo, esto no me trae paz, aunque parece que fuera una palabra bonita, pero algo sucede, esto no me trae paz. Y aunque yo quisiera tal vez decir que esa es la palabra que estoy necesitando, esto no me trae paz. Y entonces entendemos que no viene de parte del Señor, que no es la dirección, que no es lo que el Señor tiene para nosotros, porque nosotros debemos, y entre más escudriñamos, entre más buscamos la presencia del Señor, entre más leemos la palabra, tenemos más revelación, más discernimiento, y vamos aprendiendo más del Señor, y vamos aprendiendo, el Señor nos va dando más revelación de su palabra, y de esa forma vamos conociendo, y de esa forma vamos entendiendo cómo el Señor nos habla. Y entonces es cuando, creo que hace algunos días lo decía, cuando una persona me preguntaba y me decía, bueno, pero ¿cómo es? Y cuando usted dice que el Señor le habla, o usted, o ustedes, o los cristianos, cuando dicen que el Señor les habla, ¿a qué se refieren? ¿De qué me habla? ¿De qué? ¿Cómo les habla? ¿Cómo es? Cuénteme, quiero tener esa experiencia, quiero saber por dónde empiezo. Entonces yo le daba una serie de consejos, pero también consejos como era una persona que está empezando a conocer del Señor o lleva un tiempo y quiere aprender, pues yo le daba ejemplos y le hablaba. Uno de ellos era esto, de que nosotros tengamos paz cuando el Señor nos hable. No podemos decir que el Señor me habló y eso que el Señor me habló, antes por el contrario me trae temor, no me da la paz, no me da la tranquilidad, me siento con zozobra, me siento como que algo está sucediendo, algo me va a pasar. No, esa no es la paz del Señor, esa no es la voz de Dios. La voz del Señor es cuando sentimos esa paz, sentimos que es el Señor, sentimos la seguridad, nos sentimos protegidos, nos sentimos que el Señor nos está guiando, nos sentimos que el Señor nos está hablando, pero también de que estamos esperando el segundo consejo, lo que el Señor nos va a decir próximamente. Estamos con la expectativa de cómo el Señor nos da una dirección, pero no se queda ahí, nos sigue dando la dirección y nosotros como sus ovejas seguimos expectantes a cuál es el siguiente paso que el Señor quiere decirnos y que el Señor quiere tratar con nosotros. Entonces, la palabra del Señor, ya para entrar en el tema en cuanto a los nombres, aquí encontramos, o voy a hablarles de 7 nombres que encontramos en este Salmo 23, de los nombres de Dios. Entonces, hablo de los nombres y me acuerdo en estos días que estuve compartiendo la palabra del Señor y había una persona que pues también conociendo, nueva, de pronto con influencia de doctrinas cerradas, y entonces después de que terminé de compartir la palabra, me dice, pastor, dígame una cosa, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Me dice. Y entonces, cuando me dice cuál es el nombre de Dios, antes de decirme cuál es el nombre de Dios, pues me había dicho o expresó que bueno, asistían o tenían algún conocimiento de los testigos. Y entonces cuando ella me dice cuál es el nombre de Dios,
Pues yo me quedé pensando unos segundos, como quien dice, ¿por dónde empiezo, no? A explicarle a la señora por dónde empiezo. Y cuando yo dejé pasar esos segundos, me dice la señora, ¿se da cuenta, pastor? Lo dejé callado. Lo dejé callado. Y entonces yo le dije, no es eso, sino que es que la palabra no es para contenderla. Y es que realmente, si nosotros vamos al nombre de Dios, el nombre de Dios no tiene vocales. ¿Sí? Y aún los mismos judíos durante años no se han puesto de acuerdo cómo se pronuncia el nombre de Dios. ¿Sí? Y nosotros para acá, el hispano de habla español, pues las personas conocedoras y que quisieron ayudar un poco para poder nosotros pronunciar Jehová, por dar un ejemplo, pues le colocaron las vocales, ¿sí? Pero realmente las vocales fue como una facilidad para poder pronunciarlo o pronunciar el nombre de Yahvé. Es más, si uno profundiza un poco más, el nombre o el nombre de Dios, muchos judíos o en su gran mayoría no lo pronuncian, dicen ellos por respeto. He leído algunos libros en el cual, libros de judíos en los cuales cuando se va a pronunciar el nombre de Dios colocan un guión, ¿sí? Como diciendo impronunciable en cuanto a la pronunciación, pero también al respeto, a tantas cosas que implican expresar y nombrar el nombre de Dios. Entonces, yo le decía a la señora, no es eso, no es para contender, pero sencillamente le di una pequeña explicación porque realmente no es tal vez decir yo tengo más conocimiento, yo sé más o algo, porque prácticamente hacemos estas reuniones es para enseñar los principios básicos, los principios bíblicos de la salvación, de los fundamentos, de las bases del cristianismo. Y entonces, porque realmente es lo que nosotros como sociedad necesitamos, que conozcamos de Jesucristo. Y acá vamos a mirar en el cual vamos a ver uno de los nombres de Dios, y uno de los nombres de Dios es cuando el Señor dice, me guiará, me guiará. Ese me guiará, el Señor es mi pastor, Él es el que nos guía, y me habla de Jehová o Yahvé Rahab, que nos habla de que Él es nuestra guía, el que nos da, el pastor que nos da esa dirección que estamos necesitando. También nos habla de proveer. Él es nuestro proveedor. Y proveedor nos habla de Jehová Jiret. Él es nuestro proveedor. Así que... Sí. Amén, amén, sí, el yo soy, el yo soy. Y están en las mismas palabras que pronunció el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo hablaba del yo soy, y por eso también fue, así como Él dijo yo soy el buen pastor, cuando Él dijo yo soy, los judíos, los conocedores, los conocedores de esa época lo voltearon a mirar diciendo, se está creyendo Dios. Entonces, otra de las palabras es en el cual encontramos este nombre, bueno, proveedor, me habla también de nada, como dice acá, nada me faltará, Jehová Jiret, me dará descanso, Jehová el chalón, descanso, Él es el que nos da el descanso. Todo esto es lo que implica el Salmo 23, así que hoy lo estamos viendo desde el punto de vista de los nombres de Dios. También me habla, dice, confortará mi alma. ¿De qué me habla? De que Él es nuestro sanador.
Él es el que trae la sanidad, es nuestro sanador, y me está hablando de Jehová Rafa. También dice que por sendas de justicia, o sea que Él es nuestro defensor. Él es Jehová, dice acá, lo he anotado acá, Sidkenu, inicia con la letra T. Así que aquí encontramos, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me habla que Él es nuestro estandarte, que me habla también de Jehová Nisi. Así que dice que todos los días de mi vida, Él siempre está presente. Siempre que nosotros lo necesitamos, Él está ahí. Por eso vamos a la presencia del Señor en cualquier momento que lo estamos necesitando, y me habla de Jehová Chamat. Y también, bueno, aquí es el Dios que está presente en nuestras vidas, en la medida que lo estamos nosotros necesitando. Así que estos son puntos importantes, los nombres de Dios, pero también vamos a ver algunos puntos en los cuales me habla el Salmo 23, y el Salmo 23 me habla de una relación, de la relación del pastor y las ovejas, y eso es lo mismo que nosotros debemos tener, esa relación diaria, permanentemente, con nuestro Dios, con nuestro Padre, y en el cual debemos nosotros ir fortaleciendo esa relación de pastor y su oveja, en el cual debemos tener esa intimidad con el Señor para conocerlo, para saber discernir su voz. Así que dice, me persigue, o como segundo punto que quiero que veamos en esta hora, me persigue el bien y la misericordia. Me persigue o me sigue el bien y la misericordia. Recordemos que cuando en el Antiguo Testamento, cuando estaba Abraham y Lot, cuando nosotros buscamos a nuestro Dios, cuando nosotros buscamos y colocamos la mirada en el Señor, ya la misericordia y el bien nos siguen a nosotros. Por eso ve que cuando Abraham y Lot, recuerde que Abraham le dice a Lot, escoge hacia dónde quiere ir, ¿sí? Y entonces Lot con la mirada vio esas llanuras bonitas y dijo, hacia ese lado. Y podemos decir, pero ¿por qué Abraham le dio a escoger? O sea, ¿por qué como quien dice, escoja lo que necesite y lo que quede me queda a mí? Porque Abraham entendía de que la bendición no estaba ni a la izquierda ni a la derecha. La bendición estaba hacia donde él se dirigía, porque Abraham entendía que la presencia y la bendición estaban con él. Era una promesa que el Señor le había dado a Abraham. O sea que Abraham decía, no es cuestión de escoger hacia donde yo vaya, porque la presencia, porque el bien me sigue. Y cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, y cuando nosotros buscamos a nuestro proveedor, a nuestro estandarte, cuando tenemos esa relación, pues ya cuando nosotros estamos buscando al Dios que nos da el bien, que nos da la misericordia, pues ya pues ese bien, ya esa bendición, ya nosotros no la buscamos, la bendición nos busca a nosotros, la bendición nos sigue a nosotros, que es diferente. Eso es lo que nosotros debemos entender. Recordemos que cuando Isaac en el desierto, recordando cuando Isaac abría pozos, ¿sí? Y donde él abría un pozo salía y encontraban agua, y entonces era como que Isaac no se preocupaba por buscar el agua lo estaba buscando, la bendición lo estaba buscando, y entonces le hacían la guerra y querían los enemigos quitar esos pozos. Y entonces él se iba para otro lado y habría otro hueco o había otro pozo y salía agua. Y eso era para las generaciones que venían. ¿Por qué? Por lo mismo, porque Isaac entendía que la bendición
lo seguía, y eso nosotros debemos entenderlo. Cuando realmente buscamos a nuestro proveedor, buscamos al dueño de todo, entonces entendemos que ya no estamos preocupados por esa bendición, porque esa bendición nos sigue, porque esa bendición nos va buscando, nos va buscando. ¿Por qué? Porque colocamos la mirada en nuestro Dios. Así que es la forma como nosotros debemos enfocarnos, como debemos reconocerlo al Señor. Como tercer punto, vemos la provisión, y esa provisión me habla de nada me faltará. O sea que Él es nuestra fuente de bendición. Que el Señor, nosotros debemos reconocerlo como la fuente de nuestra bendición. Cuando nosotros colocamos la mirada en otra cosa, la confianza, algunos, como dice la palabra, o los mismos salmos, estos confían en carros, aquellos en caballos, confiar en nuestras propias fuerzas, confiar en nuestras propias habilidades, confiar en alguien, poner la confianza en alguien, poner la confianza en un hombre, poner la confianza en un gobierno, poner la confianza, en tantas cosas, en el dinero. ¿Qué es lo que sucede ahí? Le estamos diciendo al Señor: Señor, tengo otra fuente de provisión. ¿Sí? Tengo otra fuente, encontré. Tal vez no se lo decimos, pero en nuestra forma actual le estamos diciendo: Señor, no me preocupo mucho por buscarlo, por buscar tu presencia, no me preocupo mucho porque es que tengo una fuente o tengo varias fuentes de provisión. Y entonces esas fuentes me dan confianza. Y entonces dice la palabra que el Señor es celoso. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos diferentes fuentes de provisión o que pongamos la mirada en falsas fuentes cuando Él es nuestro proveedor. Él nos lo da todo. Sencillamente que lo busquemos, sencillamente que coloquemos la mirada en Él. Por eso es que cuando una persona, hablando de idolatría y algo, pues sencillamente esto no es tanto de profundizar. Nos damos cuenta de que si alguien pone la mirada en un ídolo, pues está diciéndole igualmente al Señor: confío en esto otro, tengo diferentes fuentes, pasa a un segundo plano el Señor, y el Señor quiere que lo tengamos a Él como lo que es nuestra provisión, nuestra única fuente de provisión. Hay una diferencia entre Saúl y David. Veíamos en estos días la historia de Saúl, la historia de David, de cómo Saúl buscaba a David para matarlo. Si nosotros nos damos cuenta, David o Saúl le falló al Señor. David le falló al Señor también. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Y cuando el Señor dice: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Cuando ambos le fallaron, Saúl le pidió perdón al Señor, pero le pidió perdón al Señor porque él quería seguir siendo, él estaba preocupado por seguir siendo rey. Y él estaba preocupado por todos esos privilegios, por la honra como rey. Él le pidió perdón al Señor, pero le pidió perdón para que el Señor no lo fuera a quitar como rey. Porque él quería, por eso él le dice a Samuel, después de que le falla Samuel: acompáñeme, yo quiero que los ancianos me vean con usted, vean el respaldo para que los ancianos me honren. ¿Sí? O sea que Saúl estaba preocupado era por su propia honra. ¿Sí? Pero ¿qué sucedía con David? David le pide perdón al Señor porque David no quería perder la presencia de Dios. ¿Qué diferencia tan grande, ¿no? Uno no quería perder su propia honra, su privilegio, su puesto como rey. Y el otro, David,
le pedía perdón al Señor, pero era porque no quería perder la presencia de Dios. No quería perder su presencia. A él le daba miedo perder la presencia del Señor. Y por eso en el Salmo 51 le dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque David sentía y sabía que la presencia del Señor le producía gozo, le producía paz, le producía provisión, le producía seguridad, todo. Y él decía: no quiero perder tu presencia, Señor. Y el otro estaba preocupado más por lo de él, por el rey, por su puesto, por su puesto como rey, a los ejércitos que manejaba, todo. Y entonces que nosotros también tengamos esa actitud de David, de no perder la presencia del Señor, de que nosotros le obedezcamos, no porque si no le obedecemos nos va mal, sino porque no queremos perder la presencia del Señor, no queremos que el Señor nos deje de dirigir, nos deje de hablar, que no vayamos a perder la presencia del Señor, el privilegio de nosotros estar en su presencia, de poder nosotros adorarle y sentir su presencia, de que el Señor nos hable, de que el Señor nos dé o tener esa relación de pastor y ovejas y sentir la protección y la dirección de nuestro Dios. Así que esta provisión, y el Señor es nuestro proveedor. El Señor es nuestro proveedor. Ayer hablábamos, cuando enviamos el mensaje al grupo, y que la pastora nos dio esta palabra, pues era un acto, y es un acto de fe, y es un acto de reconocer de que el Señor es nuestro proveedor. Cuando podemos nosotros presentar unos alimentos en el altar familiar, y decirle: Señor, todo es tuyo. Cuando ofrendamos al Señor, le estamos diciendo al Señor: Señor, todo es tuyo. Es que yo no, sencillamente con mi ofrenda, con mi diezmo, le estoy diciendo: Señor, es de lo que me das, siembro, de lo que me das, de lo que me estás dando, Señor, siembro para ti, Dios mío, Señor, porque tú eres mi proveedor, porque tú lo eres todo es tuyo, todo te pertenece. Y le doy al Señor, ¿para qué? Como para que el Señor limpie mi vida, limpie mis finanzas, para entregarle lo que es al Señor, presentarle en el altar delante del Señor, como un sacrificio, para decirle al Señor de que Él es el dueño de todo, y que Él es nuestro proveedor, y que hacemos un acto profético cuando le presentamos al Señor y le decimos: gracias, Señor, por lo que me has proveído, gracias, Señor, aún por lo que viene más adelante, y no conozco lo que venga más adelante, pero como no lo conozco, te estoy sembrando, Señor. Como no lo conozco, te estoy dando la gloria, te estoy dando la honra, te estoy diciendo que tú eres mi proveedor, te estoy diciendo, Señor, que me guardes, que me protejas, que quiero y te reconozco y quiero que sigas siendo mi proveedor. Así que de esta forma, recordemos cuando el Señor envía al profeta Elías, ¿a dónde lo envió? Donde la viuda, y la viuda no tenía sino un poco de aceite, un poco de harina, y entonces el Señor no envió a Elías tal vez a los empresarios de esa época, sino a esta viuda, que la viuda le dijo a Elías: lo que tengo pensado es preparar una torta y prepararla con el aceite y dársela a mi hijo, y ya, como dice, nos vamos a morir, que no hay nada. Entonces Elías le dice: no, pero un momento, antes de que se mueran, prepárenme una a mí mejor. Prepárame una a mí porque esa es la orden del Señor, ¿sí? Y entonces yo creo que la viuda no entendió, ¿no? No entendió qué era lo que el profeta quería decirle en ese momento. Como a veces nosotros no entendemos muchas cosas,
Y cuando el Señor quiere hablarnos, quiere decirnos, a veces no entendemos cosas, pero le tenemos que decir, Señor, aunque no lo entienda, como sé que esta palabra viene de parte tuya, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y voy a sembrar y voy a creer y voy a hacerlo en obediencia. Y más adelante voy a ver los resultados, voy a entender el por qué me pidió algo, por qué quería algo, por qué me dijo estas palabras el Señor. Igual le sucedió a la viuda y la viuda y el profeta Elías le dice a la viuda, hágalo de esta forma y se va a dar cuenta que no va a escasear ni la harina ni el aceite. Y si nosotros hacemos lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos, va a suceder exactamente lo mismo. No va a faltar ni el aceite ni la harina, ni el aceite. ¿Por qué? Porque le creemos al Señor. Si nosotros le contamos a alguien que no conoce el Señor y le contamos estas palabras, como de pronto lo que les compartí hace un momento, que le hablaba a esta señora, si yo me pongo a hablarle o a profundizarle ciertos temas, pues no me va a entender. Entonces no podemos nosotros, si le contamos a alguien que no conoce el Señor, le decimos, no, es que voy a presentarle unos alimentos, un mercado al Señor para que el Señor lo bendiga, para que nunca falte el alimento en la mesa, para que estoy proyectándome, porque estoy dando una palabra y estoy profetizando sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mis hijos, aún sobre familiares que no conocen del Señor. La persona nos va a mirar y va a decir, ay, pobrecito, ¿no? ¿Quién sabe qué le pasó? Está desvariando. Bueno, tantas cosas que pueden haberle pasado a esta persona. No nos entiende. Y exactamente, la viuda inicialmente no entendía al profeta, pero aunque no lo entendía, obedeció y como obedeció, vio la respuesta de parte de Dios. Así que el Señor también nos da dirección. Él nos guarda y nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Como el punto número 5, la protección del Señor. Tu protección, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor trae protección, pero el Señor también nos trae o nos da la fuerza, nos renueva para seguir adelante. Como número 6, unge nuestra cabeza con aceite. Ungirás mi cabeza con aceite. Y cuando el Señor unge nuestra cabeza, unge también nuestros pensamientos. Esto era una costumbre cuando alguien invitaba a una reunión, a un banquete en su casa. En esa época se acostumbraba a ungir, y entonces las personas ungían como parte era una costumbre, ungían a las personas con aceite, y era una costumbre. Y el Señor nos está diciendo que cuando nosotros lo tenemos a Él como nuestro pastor, el Señor unge nuestra cabeza, o sea, la presencia del Espíritu Santo. El Señor unge nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son renovados, esos pensamientos de desánimo, esos pensamientos negativos, el Señor los cambia, los quita por pensamientos frescos, por pensamientos de bendición. Alguien puede decir, bueno, el cerebro, cuando hablo de los pensamientos, hablo de la cabeza y decimos, bueno, aquí en la cabeza están los pensamientos. Y entonces alguien puede decir, o uno va al doctor y el doctor le dice, bueno, y el pensamiento, la cabeza con los pensamientos, el cerebro es el que maneja todo el cuerpo. Le dicen a uno, el pensamiento maneja todo el cuerpo. Si el cerebro le da la orden a una pierna que se mueva, se mueve. Pero por encima de los pensamientos, ¿qué está? Nuestro espíritu. ¿Sí? Nuestro espíritu está. O sea, si el pensamiento le puede decir a la pierna, muévase, pero si no hay espíritu, pues sencillamente. Y entonces, cuando el Señor dice que unge nuestra cabeza con aceite, está ungiendo nuestro espíritu. O sea que, ¿y quién alimenta nuestro espíritu? El Espíritu de Dios. O sea, es el que nos da la fortaleza, es el que nos da la bendición. Cuando en estos días a mi cuñado, el doctor le dijo lo siguiente, porque le están haciendo
bueno, un tratamiento, una quimioterapia, y entonces el doctor le dijo lo siguiente, bueno, lo necesito con mente, ¿cómo que le dijo? Mente positiva, y lo necesito fortalecido, mentalmente fortalecido. ¿Sí? Entonces, el médico lo interpreta de esa forma, bueno, yo necesito que mentalmente esté fuerte, que mentalmente esté fortalecido. Y nosotros fuimos en esos días, yo le dije, sí, cuando el doctor le dice que lo necesita mentalmente fortalecido, es que necesitamos fortalecer el espíritu, le dije yo. Y el espíritu se fortalece con la palabra del Señor. Y el espíritu se fortalece con las promesas de Dios. Cuando leemos la palabra del Señor, nuestro espíritu se fortalece. Y el médico puede decir mente positiva y mentalmente fuerte, pues nosotros lo vemos y que esa mentalidad fuerte no es de nosotros, esa mentalidad fuerte viene del Espíritu de Dios alimentando a nuestro espíritu a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de la promesa dice que nuestros pensamientos estén concentrados en el Señor, concentrados en la palabra de Dios. Eso es lo que nos da que nuestra mente esté fortalecida. Por eso alguien cuando nos habla o habla de una persona cristiana, una persona que busca de Dios, dice que yo veo que usted es una persona fuerte. Y la fortaleza viene del Señor, la fortaleza viene de la búsqueda del Señor, la fortaleza viene de que nosotros nos hemos sumergido en la palabra de Dios. O sea que la fortaleza no es de nosotros, sino es de Dios, no es con nuestras fuerzas, sino es con las fuerzas de Dios, es con el Espíritu de Dios, no es con espada ni con ejército, sino es con el Espíritu de Dios. ¿Qué le dijo David a Goliat? Cuando vino y David dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar al Dios de los ejércitos? Conoció y reconoció que nuestra fortaleza viene del Señor. Gloria a Dios, unge nuestra cabeza con aceite. Y para finalizar, dice, Él te dará esperanza. Cuando leemos ese último versículo, dice, dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Esa palabra, viviré por siempre, ¿de qué me habla? De eternidad. Y viviré y moraré por largos días, y moraré, acá dice, por siempre, me habla de eternidad. Y que nuestra esperanza es el Señor, y nuestra esperanza está en que el Señor nos guarda, nos protege, nos bendice, nos fortalece, nuestro proveedor, es nuestro sanador, y que un día vamos a vivir eternamente con el Señor, es nuestra esperanza. Así que David y Jesucristo estaban conectados. ¿Por qué? Porque David dice, y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Están hablando de lo mismo, están conectados. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, me voy pues a preparar morada para nosotros. Y David dice, y moraré, y en la casa del Señor moraré por largos días, moraré por siempre, eternidad. Gloria al Señor. Así que de esta forma podemos ver dos formas, una de los nombres de Dios, de los atributos de Dios, el Salmo 23, y también todo lo que nos representa el Salmo 23 en cuanto a fortaleza, en cuanto a bendición, en cuanto a esperanza, provisión, que Él es nuestro sanador. O sea que este Salmo nosotros podemos nosotros sumergirnos, podemos nosotros fortalecernos, podemos nosotros fortalecer nuestro espíritu a través del Espíritu de nuestro Dios. Así que mis hermanos, que este salmo también sea como todos los salmos o los salmos de David, en su gran mayoría de David o muchos de David, en el cual eran oraciones que él elevaba al Padre, elevaba a Dios, dándole gracias, contándole sus dificultades, contándole sus tristezas, contándole también sus triunfos.
alabando al Señor como era David, un adorador, y que estos salmos también nosotros podamos emplearlos, utilizarlos para orar, para buscar de Dios, para que nosotros a través de los salmos, leyendo los salmos, nos da esa fluidez en nuestra oración. Y cuando conocemos los salmos estamos orando y de un momento, a veces sin darnos cuenta, empezamos nosotros y empieza a fluir los salmos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios dando vida a nuestro espíritu, hablando a nuestro espíritu, fortaleciéndonos, y que va fluyendo la palabra del Señor en nosotros. Así que mis hermanos, coloque sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Gracias, Padre maravilloso, te damos, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. En este Salmo 23, Señor, que hemos leído, pero que nos damos cuenta, Señor, de todas las bendiciones que tú tienes para tu pueblo, que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a seguir, Dios mío, Señor, dándote alabanza, dándote adoración, Señor, pero siendo agradecidos contigo porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres, Dios mío, Señor, nuestro proveedor, quien nos ayuda, quien nos guía en todo lo que hacemos y emprendemos. Hemos venido en esta noche, Señor, a fortalecernos en ti, Señor, a tener, Dios mío, Señor, o a fortalecernos espiritualmente, Señor, porque sabemos y entendemos, Dios mío, Señor, que nuestra fortaleza viene de lo alto, viene de tu palabra, viene de tu presencia, Señor. Y por eso, Señor, cuando leemos tu palabra, cuando escuchamos tu palabra, Señor, nuestros pensamientos son renovados, porque estás ungiendo nuestra cabeza con aceite, con la presencia de tu Espíritu Santo, enseñándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, dándonos esperanza, dándonos provisión, dándonos bendición, Señor, porque la bendición tuya nos sigue, Señor. Ya no estamos tal vez preocupados por la bendición, porque la bendición viene, Dios mío, Señor, y nos va buscando, Señor, de la gloria, porque confiamos en ti, porque nuestros pensamientos están confiados en ti, Señor. Tal vez no nos acostamos pensando, Dios mío, Señor, y qué tal que mañana el sol no salga, y qué tal que esta semana no vuelva a salir el sol. Eso no nos preocupa, porque no es una preocupación, Señor. Y así como no es una preocupación, Dios mío, Señor, queremos, Dios de la gloria, tener esa misma confianza en ti, Señor. En todo momento estar confiados, que tal vez esas cosas que nos preocupan no nos preocupen, Señor, porque nuestra confianza está en ti, Señor. Y porque confiamos, Señor, que mañana va a salir el sol. Así, Dios mío, Señor, confiamos que tu misericordia y el bien y tu bondad nos siguen, oh Dios mío, Señor, permanentemente, y que tus misericordias son nuevas cada mañana, y que la misericordia, Dios mío, Señor, de mañana va a ser nueva, Señor, porque te fallamos, te ofendemos, Señor, y por eso tú has colocado esa misericordia nueva cada día, Señor, para mostrarnos tu bondad, para mostrarnos el bien, para mostrarnos tu misericordia, Señor. Que tu misericordia, Dios mío, así como el bien nos sigue cada día, tu misericordia también nos sigue cada mañana, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque no solamente nos sigue el bien, sino tu misericordia, Dios. Porque así como necesitamos del bien, Señor, necesitamos, Dios mío, diariamente tu misericordia. Diariamente tu misericordia. Y por eso, Dios mío, Señor, tú eres sabio, Señor. Y en medio, y Dios mío, Señor, en tu sabiduría nos ha dado tu misericordia cada día, Dios. Gracias te damos en esta hora. Gracias te damos, Dios mío, Señor, en esta noche, Señor. Bendice a mis hermanos. Hemos venido a tu casa, hemos venido a buscar tu presencia en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de congregarnos, de escuchar tu palabra, de adorarte, bendecirte. Gracias, mi Señor Jesús. Provee a mis hermanos, ayúdalos, guíalos,
Te presentamos nuestras peticiones, Señor, en esta hora. Te presentamos nuestras dificultades. Todo te lo colocamos delante de tu presencia. Amén y amén. Gloria a Dios. Te pedimos, Dios mío, Señor, que bendigas al dador alegre. Bendice al que ofrenda, al que diezma, con gozo, con alegría, para que tu obra siga adelante, Señor. Provee lo necesario, Señor. Provee lo que estamos necesitando. Bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor.